la sesión de Fortes in Fide hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por María. Ya vamos avanzando en la Cuaresma. El año pasado, la catequesis que dimos en esta fecha de Cuaresma, si os acordáis, fue el tesoro litúrgico de la Semana Santa, que lo mandaremos por el grupo de difusión de WhatsApp para profundizar en la liturgia de la Semana Santa, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Hemos celebrado el domingo Letare, el domingo de la alegría. Ayer lo pensaba en medio de todo este sufrimiento, decía, madre mía, qué bueno que es el Señor, que me dice, Letare Jerusalén, alégrate Jerusalén, que la muerte está vencida. Y si os acordáis, el mes pasado nos dio tiempo a ver los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios. Estábamos recordando que la ley de Dios es la ley natural es la participación del hombre en la ley eterna de Dios. Y veíamos que el coche puede funcionar con gasolina, con gas, con electricidad, con gasoil, ¿no? Mi coche funciona con gas. Y yo me puedo empeñar en decirle al de la gasolinera, mire, no le ponga gas, póngale champán, porque yo tengo mucho dinero y quiero que mi coche vaya con champán. Pues por mucho que mi coche le eche champán no va a funcionar, porque está diseñado para que funcione con gas. De tal forma nuestro corazón está inscrito y tiene un manual de instrucciones que se nos ha dado, que son los 10 mandamientos. No, es que yo quiero hacer esto, hazlo, pero te vas a dar cuenta de que no eres feliz, porque tu corazón está hecho para funcionar de una determinada manera. Y ahí aparecía y hablábamos del pecado, lo drástico que es el pecado, es decirle a Dios, oye, yo quiero funcionar de una forma distinta a la que tú me has hecho. Y veíamos que, de alguna forma misteriosa, Dios también sufre con el pecado porque ve el sufrimiento del hombre. Hoy vamos a hablar del 4º mandamiento. Cuando yo desprecio a mi padre y a mi madre, Dios también sufre por el daño que me estoy haciendo al renegar de mi padre y de mi madre. ¿Entendéis? Y luego también hablábamos del pecado, la herida que deja en el hombre. Ya hemos hablado alguna vez de las indulgencias. El pecado, su sinónimo en la acción, puede ser el odio. El odio, en mayor o menor medida, ¿no? No es lo mismo insultar que abofetear. Vemos que el odio tiene distintas medidas. Pues la indulgencia, que es eso que nos da el Señor, que administra la Iglesia para ayudar a nuestra naturaleza herida, se puede traducir en amor. Por eso las obras de misericordia, visitar a los enfermos, visitar a los presos, encarcelados, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. No es filantropía, hermanos. Es compartir el amor de Dios. Por eso la Iglesia no se puede reducir a una ONG, porque no da de comer al hambriento porque sí, sino porque detrás está Cristo mismo. El Papa Francisco, que es un papa muy expresivo en muchas cosas, tiene una profundidad muy grande y yo muchas veces que no soy capaz de captarle, lo reconozco, ¿no? Y en otras cosas pues chocamos más, pero en otras cosas tiene una profundidad grandísima. Dice que en la Eucaristía está el cuerpo de Cristo, pero en los pobres y en los enfermos están las llagas de Cristo, que también tenemos que salir a socorrer, a besar, a limpiar y a cuidar. Ahí también está Cristo. Entonces, esas indulgencias, esas obras de misericordia, la Santa Misa es la obra más grande de amor que se puede hacer. La obra más grande es la Santa Misa. El padre Pío de Pietrelcina decía que al mundo le sería más fácil seguir su curso sin el sol que sin la Santa Misa. Bueno, es un misterio. ¿Por qué cuento todo esto del amor? Porque los mandamientos son muestra de amor. Hemos visto el amor a Dios en los 3 primeros mandamientos y ahora vamos a ver cómo se manifiesta en el amor al prójimo. Hace poco, no me acuerdo en qué día de la semana,
le preguntaban al Señor, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él decía, el mandamiento más importante se puede resumir en este: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Son inseparables, son las dos caras de la misma moneda. Nadie puede amar a Dios a quien no ve si no ama al prójimo al que ve, ¿no? Os voy a contar una historia personal que a mí me cambió un poco. Tendría 17 años, ¿no? 17 años. Iba a un encuentro de jóvenes que iba a haber en la catedral y iba muy rápido porque llegaba tarde, y entonces pasé por la calle Mayor y había un pobre pidiendo que me dijo, dame algo. Y entonces él me dijo, al menos mírame, que soy persona. Pues esa experiencia me ha servido para, de nada me servía llegar puntual a la misa de la catedral o a lo que fuese, si estoy atendiendo a mi hermano que está en la calle. También en mi defensa diré que tenía 17 años, donde hay hormona no reina neurona, ¿no? O sea, pero que muchas veces no puede pasar eso, que venimos a la iglesia y nos olvidamos del que vemos en la calle, que nos olvidamos de nuestro vecino, de nuestra vecina al que nadie visita. Y son las dos caras de la misma moneda, no se pueden separar, no se pueden separar. El apóstol Santiago dirá, muéstrame tu fe sin obras, que te mostraré tus obras sin fe, ¿no? Entonces, los dos mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, y eso nos capacita para amar al prójimo como a nosotros mismos. También podemos verlo al revés. Amando al prójimo podemos llegar a amar a Dios. ¿Cuánta gente hay? Yo que siempre antes de tener los niños, ahora ya, pues mi voluntariado y mi labor está en casa, pero nos íbamos de voluntariado con los chavales del colegio, ¿no? Te vas a la India y los chicos, tocando la miseria humana, tocando ese niño que no tiene para comer, tocando, lo que sea, se acercan más a Dios, porque el corazón se conmueve, porque estamos hechos para amar, es la misma realidad. Bueno, pues después de esta pequeña introducción vamos a empezar a ver el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Fijaros, de los 10 mandamientos es el único mandamiento de los 10 que lleva asociada una promesa. ¿Lo sabíais? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas, y así prolongarás los años en la tierra que el Señor tu Dios te va a entregar en heredad. Es el único mandamiento que lleva asociado, cuando coges no tengo aquí la cita, pero leedlo, ¿no? El Señor dice, y así prolongarás los años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en heredad. Fijar, también en otro lugar de la Escritura, que se lee el día de la Sagrada Familia, dice, el que cuida a su padre, la limosna que se da al padre, la misericordia con el padre, cubre una multitud de pecados. Los que habéis cuidado y cuidáis de vuestros padres ancianos, o nos tocará el día que nos toque, o como hemos cuidado de los abuelos y demás, vemos que esas obras de misericordia, porque cuando llegas a ciertas edades que se pierde la cabeza, qué difícil es, ¿no? Tener paciencia, y eso el Señor lo premia. ¿No? Entonces eso está recogido en el Antiguo Testamento, ya se ve, ¿no? El cuarto mandamiento es el mandamiento que San José María, que a mí me gusta mucho, decía el dulce precepto. Porque, entre comillas, tiene que ser fácil cumplirlo. Es el ambiente familiar, es querer los padres a los hijos y los hijos a los padres. Pero luego es verdad que la familia tiene esa tensión. ¿Qué es lo que la constituye en familia? Esa tensión es lo que hace que sea una familia, porque en un orfanato los niños están bien cuidados. En un orfanato los niños están bien alimentados, incluso pueden ser muy queridos, pero no es una familia. Hay un estudio, no me acuerdo del autor, lo tenía que haber traído, pero se me está yendo a la cabeza, que era un médico de la posguerra española, que estudia las inclusas madrileñas y las familias pobres de lo que entonces era todavía la barriada de Vallecas, ¿no? Y entonces él se sorprende. ¿Por qué? Porque en las inclusas, donde los niños están bien aseados,
los orfanatos, donde los niños están bien aseados, bien alimentados, bien cuidados, no engordan tanto como en las familias pobres de Vallecas, donde pues falta higiene porque los padres están sacando adelante la familia. Imaginaos el Madrid de la posguerra, ¿no? No hay la misma alimentación y los niños engordan más, porque el cariño engorda. Yo he tenido la suerte, en aquel momento pues fue una prueba muy difícil para mí. Cuando nuestro hijo Juan nació tan malito, nació con 1 kilo de peso y estuvo 2 meses y medio en el hospital. Y nos decían que tan importante como darle el biberón era cogerle. A mí me hacían desnudarme de cintura para arriba y ponérmelo piel con piel. Nos tapábamos con una manta, teníamos que estar así cuantas más horas mejor. Y nos decían que eso le engordaba tanto como el alimento. Nos decían las enfermeras que había madres voluntarias o personas voluntarias que iban a acoger a los niños que sus padres no podían cogerles, que no iban a la UCI, por lo que fuese. No les vamos a juzgar, porque a lo mejor sería gente voluntaria para acogerles, porque eso engorda. ¿Por qué digo esto? Porque al final no todo es la alimentación, o sea que ese choque intergeneracional es lo que forma la familia, el no entenderse muchas veces. Como dice el Papa Francisco, en una familia los platos hay que lanzárselos a la cabeza y no pasa nada siempre que luego se pida perdón. No existe la familia perfecta, no existe, eso no es una familia. Es un comité educativo o es una reunión de amigos. Pero no, o sea, hay tensión y lo suyo es que en la mesa se discuta y se dé el perdón. Que no nos acostemos enfadados, pero es importante que se discuta. Un amigo mío dice que lo contrario al amor es la educación. Y digo, ¿por qué? Dice, cuando tú ves en una mesa que dicen, por favor, pásame la sal, y se la pasa, y se habla del tiempo y no se sacan temas candentes, dice, ahí no hay amor. Porque lo suyo es que ¿me puedes pasar la sal? ¿Me quieres hacer caso? ¿Te quieres sentar ya, niños? A mí, por lo menos ahora en la etapa en la que estoy, que vosotros ya habéis pasado con vuestros hijos, es una guerra. La comida, ¿te quieres sentar ya? No tires con esto. Ahora empiezan los dos a pelearse en la comida, a jugar, no sé qué. Bueno, pues es lo que toca, ¿no? Y ahí se da el amor. Entonces, el 4.º mandamiento, en primer lugar, hace referencia a la familia. Y por extensión también va a hacer referencia a la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad está constituida por familias. Siempre decimos que la familia es la célula de la sociedad. El cuerpo está organizado y se compone de células. Pues la sociedad igual está organizada y se compone de familias. ¿Un cáncer qué es? Una célula que se vuelve loca y empieza a coger el alimento, a multiplicarse, a coger el alimento de otras células vecinas y que se va diseminando. De alguna forma análoga podemos ver esto en la sociedad, ¿no? Cuando las familias son santas, se propaga. Esos son como ¿cómo se llaman? Las células estas, ¿no? Que protegen el sistema inmunitario, ¿no? Eso, las células madres, ¿no? que se propagan y ayudan a que todo el cuerpo esté bien. Pero también pueden haber células que corrompan el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser linfocitos fuertes, ¿no? Hay inmunoglobulinas, como el anuncio de Actimel, ¿no? LK6 inmunitas, ¿no? A este torrente sanguíneo que es la sociedad tenemos que aportar también de una manera familiar. Bueno, ya hablamos en su momento de la creación y que el hombre no está creado para la soledad, el hombre está creado para la comunión y la comunión interpersonal. Y la comunión interpersonal más profunda que se puede llegar a dar es la del matrimonio. La realidad matrimonial, donde el hombre y la mujer se hacen una sola carne y fruto de esa unión aparecen o pueden aparecer los hijos. Todo el matrimonio está llamado a ser fecundo, aunque no siempre sea fértil. Siempre está llamado a la fecundidad, siempre, a la apertura a la vida. ¿Cómo? Pues puede ser la paternidad espiritual, puede ser la adopción, o puede ser la acogida, o puede ser la transmisión de la fe en la parroquia. Todo matrimonio, toda familia está orientada a darse. ¿Y cuáles son los deberes de los hijos con los padres?
Claro, porque siempre hablamos de que los padres tienen obligaciones y yo creo que las obligaciones de los padres son más tangibles, ¿no? Porque el caballo, yo no he visto un caballo nunca dar a luz, pero a lo mejor vosotros sí que venís del campo habéis visto a una yegua dar a luz, ¿no? O a una vaca, ¿no? Cuando sale el ternerillo, el ternero según sale ya se pone a andar, ¿no? Y ya está hecho para la vida. Sin embargo, el niño está a medio hacer. El hombre nace incompleto. El hombre nace incompleto y necesitamos muchos años, o sea, casi un año y pico para aprender a andar. Muchos años, yo diría que 3, 4 años para aprender a comer solos. Muchos más para proveernos del alimento, ¿no? Muchos más para proveernos del alimento. Para hablar, y sin embargo la ternera ya se relaciona con su madre en cuanto que nace. El hombre está incompleto y entonces ahí los padres juegan un papel fundamental, ¿no? en ello. Entonces es más manifiesto los deberes de los padres con los hijos. Pero, ¿y cuáles son los deberes de los hijos con los padres? Bueno, pues los hijos, lo primero es el respeto filial. El respeto filial. El otro día le explicaba a los de confirmación los dones del Espíritu Santo, Tochi estaba, y hablábamos del santo temor de Dios, que para mí me parecía que era el más importante, que no era el miedo a Dios, sino el miedo a ofender a Dios, el miedo a contristar a Dios. Pues tiene mucho que ver, o se aprende mucho en el hogar con este respeto filial, con el miedo a contristar a mis padres. Ojo con los chicos, los adolescentes que podéis estar escuchando esto en algún momento, porque nuestros padres no son dioses, no es Dios. Y entonces nuestro padre nos va a fallar y no pasa nada, porque no es Dios. No le podemos pedir la vida a nuestro padre, pero tenemos que tener ese respeto hacia ellos y también cubrir sus vergüenzas cuando las veamos. Ya está, mi padre se ha equivocado muchas veces y también he aprendido yo de eso muchas veces, de cómo me ha pedido perdón, y yo ahora como padre me equivoco un montón de veces con mis hijos, un montón. Menos mal que todavía no se dan cuenta. El mayor ya se empieza a dar cuenta, ¿no? Y le tengo que pedir perdón. Bueno, respeto filial, docilidad y obediencia. Los padres se van a equivocar, pero dice San Pablo en los Colosenses: hijos, obedeced en todo a vuestros padres, pues esto es agradable a Dios. De alguna forma, la paternidad divina se refleja en la paternidad filial. Y esto a mí me asusta un montón, porque yo para mis hijos tengo que ser imagen de Dios Padre. Tenemos un problema hoy. El padre está ausente en muchas casas. Madres solteras, madres abandonadas, porque la mujer tiene la fuente de la vida y al final es la fuerte, o sea, la mujer siempre es la fuerte. La mujer siempre es la fuerte, por eso a mí me río del feminismo, o sea, que es que la mujer siempre es la fuerte. O sea, la mujer es la fuerte. Los hombres somos... Hay que ver que nosotros no podríamos dar a luz, no tenemos ese umbral del dolor. La mujer es la que al final carga, ¿no? Y el padre está ausente. Entonces, claro, cuando tú le dices a alguien que su padre ha sido un maltratador, que su padre ha sido un borracho, que su padre ha pegado una paliza a su madre, a su mujer, ¿no? Le dices: creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces te dicen: no me hables de eso. No me hables de ese Dios, porque si tú me dices que Dios es Padre, y yo lo que he visto es que mi padre pum, y tenemos una crisis de la paternidad. Por eso hace unos años el Papa Francisco determinó que fuese un año dedicado a San José, modelo de paternidad real, ¿no? En esta sociedad, la realidad es que al final vemos como cada vez más es la madre la que se hace cargo de los hijos y los padres nos desentendemos, y eso es un error garrafal. También el cuarto mandamiento nos recuerda a los hijos mayores de edad las responsabilidades con los padres, en la medida en la que podamos prestarles ayuda material, sobre todo, y moral. Porque muchas veces los padres, lo normal es que los padres tengan la vida resuelta cuando lleguen a cierto momento, pues porque gracias a Dios vosotros teníais facilidades para pagar el piso. Ahora es imposible, Y antes ya habéis trabajado como mulos.
¿no? Y no tenías tantas tonterías. Ahora la gente se va a gastar el dinero en viajes, en no sé qué. Y entonces, lo normal es que los padres pues tengan la vida resuelta y si no la tienen hay que ayudarles materialmente. Pues pagar la señora o el señor que les ayude en la limpieza, en el aseo, en acompañarles a la compra, o la persona que viva con ellos, o la residencia, si hay que pagársela, ¿no? Los hijos tenemos esa obligación moral. Igual que a nosotros nos han pagado los estudios, nos han dado de comer, nos han dado una casa, y a mí en ningún momento de los años que yo he vivido en casa de mis padres, que guardo un recuerdo tremendamente bueno, a pesar de que hemos discutido mucho, nunca me han dicho, oye, a final de mes me tienes que pasar 600 euros. No, yo he vivido gratis en casa de mis padres, mi madre mala. Siempre me han exigido que ayudase en casa, que si había que hacer tareas domésticas, hacíamos, íbamos todos a la compra, y si había que tender la lavadora, se tendía. Pero nunca me han pasado un recibo de, esto has gastado de luz, esto has gastado de comida, menos mal, porque con lo que yo he comido... Entonces, ahora, si los padres no tienen el alimento, no tienen lo necesario, hay que mantenerles. Pero también dice el catecismo la ayuda moral. ¿Qué es esto de la ayuda moral? No dejarles solos. No dejarles solos. Porque hay muchas veces que nos olvidamos de ellos, les llamamos poco. Oye, ¿necesitas que te acompañe al médico? Yo muchas veces lo pienso que a lo mejor mis padres por lo menos todavía están bien, ¿no? Mis padres, llegará el momento en que no. Pero no está de más que, oye, ¿quieres que te acompañe al médico? Aunque puedas ir tú solo andando, pero ¿quieres que te acompañe al médico? Eso siempre, oye, ¿por qué no hacemos esto juntos? Oye, te acompaño a hacer esta tarea. ¿Quieres que te haga la compra? ¿Quieres que te, no sé, ofrecerse? Yo sé que en esta auditorio a lo mejor ya no tenéis muchos padres porque ya sois mayores, pero los que me estáis escuchando pues por las redes sociales o lo que sea, ofreceros. Recuperar también esos momentos de vuestra infancia que compartíais cosas con vuestros padres. Si tú, por ejemplo, te gustaba irte los domingos a ver el Rayo Vallecano Elche, pues gástate los cuartos e invita a tu padre ahora mayor a ver un Real Madrid Atleti, que tú ya tienes dinero para gastarte ahí una entrada buena y llevas a tu padre al fútbol, o si a tu madre le gustaba el flamenco, te la llevas a un buen tablao, ¿no? Y la invitas a cenar. Ese es el deber moral también que tenemos. Y luego también, que se nos olvida mucho, ayudarles a ser cristianos en la última etapa de su vida. Es que ya no se enteran, sí se enteran. Y a nuestros padres, aunque no se acuerden, hacerles que le lleven la comunión. Es que hace mucho que no recibe la unción de enfermos, puede tener la cabeza ida, pues que la reciban. Ya se la lleváis vosotros, ¿no? Como cuando... Yo siempre lo veo al revés. Yo ahora obligo a mis hijos a ir a misa. No, pues no hay negociación. Vamos a misa porque es domingo y punto. Y ellos vienen, se portarán mejor o peor, pero vienen, porque yo lo digo. Pues nos tocará, les pido que ellos hagan lo contrario conmigo, ¿no? Que cuando yo ya esté medio tonto, medio chochando, pues me lleven al Señor a casa. Yo por eso siempre pido tener algún hijo sacerdote, para tenerlo en casa. Digo, bueno, pues que sean los dos. Que Dios no va a ser tan malo de no darme por lo menos la mitad, ¿no? De lo que pido, ¿no? Y bueno, el matrimonio es una vocación, ya sabéis, que es santísima y que también ojalá Dios se la dé a mis hijos, ¿no? Bueno, los padres. También decir a los hijos que hay veces que los padres se pueden equivocar y decir algo en contra de la voluntad de Dios. En esos casos no hay que obedecer a los padres. No hay que hacer caso a los padres. Por ejemplo, tu padre te dice que no tienes que ir a misa, le desobedeces. Dice, mira, papá, no voy a ir además voy a ir a misa y la voy a ofrecer por ti. O también llega un momento difícil en la vida de muchos padres cuando sus hijos le plantean una vocación específica de celibato. ¿Pero cómo? ¿No me vas a dar nietos? Pues no, papá, porque me voy a ir a una cartuja. O me voy a ir a ser misionero comboniano, o me voy a hacer carmelita, me voy a hacer sacerdote. Pero no, yo, un hijo mío nunca. Pues papá, es lo que hay y Dios me ha elegido, ¿no? Y en ese caso, pues bendita. También dice el Señor, ¿no? En un pasaje del Evangelio, he venido a enemistar padre contra hijo. Pues ahí está, ¿no? En esa tensión. Por eso yo os animo a los que seáis padres a respetar mucho la libertad de vuestros hijos. ¿Qué es lo que les habéis enseñado siempre? A ser libres, a tomar sus decisiones, ¿no? Bueno, un poco padres, hijos.
Hemos dicho que el cuarto mandamiento hace referencia a la autoridad civil, a la sociedad, a esta familia que estamos formando, ¿no? Esta familia de familias, que en primer lugar también es la Iglesia. O sea, el cuarto mandamiento también nos obliga a ser muy buenos hijos de la Iglesia y a servir a la Iglesia como ella quiere ser servida, no como nosotros queremos servirla, sino como ella quiere ser servida. No, es que a mí me gustaría ser, no sé, un cura. No, a mí es que me gustaría ser papa. Pues hijo, pues el Señor te quiere como capellán en un hospital de tetrapléjicos en Toledo. Pues ven a Dios, ¿no? Obedecer a lo que nos diga el Papa. El Papa no va a decir nada que sea contrario a la ley de Dios. Nada. No puede decir nada contrario a la ley de Dios, porque el Papa lo que hace es manifestar y expresar la revelación. Obedecer lo que dicen los sacerdotes, obedecer lo que dice nuestro obispo, don José Cobo, que es nuestro obispo. Bueno, vuestro obispo, yo vivo en Madrid, en San Martín de la Vega, es don Ginés, en la diócesis de Getafe, don Ginés Beltrán, ¿no? Pues una muestra que yo creo de cómo vivimos el cuarto mandamiento en relación a la Iglesia es, suelo leer las publicaciones del Papa. Cada X tiempo el mensaje del Papa para la Cuaresma, ¿lo hemos leído? Claro, ahí está el ejemplo de, oye, tenemos que querer mucho al Papa. Aunque sea para estar en desacuerdo a veces. Y eso nos llevará a tener confrontación, a buscar, oye, ¿y qué ha dicho en otras ocasiones? ¿No? Y buscar, efectivamente, ¿no? Con el obispo. Hoy ha habido una misa funeral por el aniversario del atentado del 11M. ¿Qué se ha dicho en la homilía? Pues es una homilía muy bonita. Os animo a que la leáis, si podéis, ¿no? de aquí de don José. ¿Qué dice el párroco en la homilía? Y lo que comentaban. Oye, pues no estoy de acuerdo, voy a decírselo. No os calléis las cosas, porque cuando nos callamos las cosas y no damos lugar al diálogo, el agua que no corre se estanca y se envenena. Y siempre en el diálogo es donde al final encontramos el puente que nos une, sin renunciar a la verdad. La verdad existe, antes que nosotros. Lo que pasa es que muchas veces la vemos desde distintas perspectivas, es el perspectivismo. Lo que no es que yo tenga mi verdad y tú tengas la tuya, no, eso no. Eso es un relativismo, no existe la verdad, no, la verdad existe. Creo que era Antonio Machado el que decía una poesía, la verdad, tu verdad, mi verdad, no, la verdad, déjate la tuya a un lado y vamos juntos a buscarla. Algo así decía, ¿no? Decir, oye, existe una verdad y la tenemos que encontrar a través del diálogo. Y luego también aquí quería recordar en los deberes con la Iglesia, que últimamente, ¿habéis oído hablar fuera de esta parroquia de que existen 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Porque se habla muy poco y los tenemos muy olvidados, que aparte de los 10 mandamientos de la ley de Dios, hay 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. El primero, lo vamos a repasar rápidamente. Primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Que este es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Lo que pasa es que la Iglesia lo concreta. ¿Cómo santificamos las fiestas? Yendo a misa. Los domingos y las fiestas que la Iglesia ha determinado, que son las solemnidades que ya sabéis, ¿no? La Inmaculada Concepción, el 15 de agosto la Asunción de la Virgen a los cielos, el día de Navidad, y las que ya sabéis. Segundo mandamiento, confesarse al menos una vez al año, en peligro de muerte o si se ha de comulgar después de haber cometido un pecado mortal. Es decir, me he confesado una vez al año, yo creo que esto es fácil. Siempre hacemos un acto penitencial ahora en Cuaresma para cumplir también con el siguiente, ¿no? Mandamiento. Pero también nos dice la Iglesia que es obligatorio confesar en peligro de muerte. Oye, ¿te han diagnosticado una leucemia? ¿Te han diagnosticado un infarto? Confiésate, la Iglesia Fijaros que las obligaciones que manda la Iglesia son por tu bien, no porque... En peligro de muerte o si se ha de comulgar tras un pecado mortal. ¿Por qué? Porque es verdad que el acto de contrición perdona los pecados. Un acto de contrición, de arrepentimiento verdadero, perdona los pecados. Pero tenemos que tener esa constancia. Y como no hay nadie que me conteste,
La confesión es el mismo Jesucristo el que me garantiza: yo te absuelvo de tus pecados. ¿Y quién puede perdonar los pecados sino Dios? Es Cristo mismo el que te perdona, ¿vale? Tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia: comulgar por Pascua Florida. Se decía antes, que es comulgar por Pascua de Resurrección. Es decir, hay que comulgar desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de Pentecostés al menos una vez. Es decir, hay que comulgar al menos una vez al año en la cincuentena pascual. No es obligatorio hacerlo el día de Pascua, es en los 50 días, ¿vale? Pero al menos comulgar una vez. Aquí en este aforo todos comulgáis todos los domingos y muchas veces entre semanas, a que esto lo hacéis, pero que hay que recordarlo y enseñarlo a los nietos. A partir de los 7 años obligan estos preceptos. A partir de los 7 años hay que ir a misa entera los domingos. A partir de los 7 años hay que confesar una vez al año. A partir de los 7 años, si has hecho la primera comunión, hay que comulgar en Pascua de Resurrección, ¿vale? 3 mandamientos. Cuarto mandamiento: ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Ayuno 2 días al año. El ayuno es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Luego, si alguien quiere hacer más ayunos, la Iglesia lo permite. Siempre es bueno que lo consultéis con el director espiritual, con el párroco, porque también, a ver si a base de ayunar vamos a caer malos. O sea, siempre es bueno consultarlo. Muchas veces hay que consultarlo directamente, si puedes, con el marido o con la mujer. Oye, cariño, mañana he pensado día de ayuno. Y te decía: oye, mira, es que ya has ayunado toda la semana y estás blanquito y tienes ojeras, mejor mañana no ayunes. Ah, pues tienes razón, ¿no? Siempre es bueno consultar las mortificaciones más grandes, ¿no? Para a ver si nos vamos a volver aquí locos, ¿no? No se trata de volvernos locos. Santa Faustina Kowalska, en una visión, recibió una visión del Señor que le dijo: quiero que le digas a tu superiora que te deje llevar, voy a inventármelo porque no me acuerdo, que lleves el cilicio todo el día puesto. Y entonces Santa Faustina dijo: pues es que mi superiora me va a decir que no, que eso es una barbaridad. Y fue y se lo dijo a la superiora: mire, superiora, que vengo a consultarte, llevar el cilicio todo el día puesto. Le dijo: ni de coña, no. Y encima le echó una bronca grandísima: pero ¿qué te has creído? No sé cuánto. Y se volvió a su celda y el Señor se le volvió a aparecer y le dijo: muy bien, Faustina, porque yo no quería en ese momento tu cilicio, quería tu obediencia. Quería tu obediencia, ¿no? Le decía. Pues muchas veces la mortificación es obedecer. Oye, yo me quiero ir a Lourdes de rodillas. Pues a lo mejor el párroco te dice: pues no lo hagas, y reza un rosario bien rezado delante del Santísimo. Pues eso es lo que quiere el Señor muchas veces, la obediencia, ¿no? Bueno. Carne. No se puede comer carne tampoco para cenar. Mucha gente lo pregunta: ¿pero ya en la cena puedo cenar carne? No, en la cena tampoco. El pollo es carne también, que muchas veces pensamos que solo es carne roja. No, es todo tipo de carne. Todo tipo de carne, ¿vale? Entonces el pollo también es carne. La pregunta iba justo a eso: el por qué lo hacemos. ¿Es una cosa trasnochada? Yo, en mi opinión, creo que no, porque hay muchas mortificaciones y cada uno podemos hacer las que queramos. Es una forma de unirnos a todos en una sola cosa. La Iglesia podría cambiarlo y decir: los viernes no vamos a tomar leche, o los viernes no vamos a tomar, vamos a dormir en el suelo, pero vamos a hacer todos juntos una cosa comunitariamente para eso. De hecho, en algunos países donde no hay carne, se cambia. Por ejemplo, y se dice: pues no vais a tomar leche, porque no hay carne, la gente habitualmente no come carne, entonces tampoco tiene sentido. Claro, como es viernes de Cuaresma, me voy a hacer una mariscada, pues pierde el sentido penitencial. También es verdad que la carne, nosotros es que hemos perdido mucho el valor simbólico, pero la carne nos recuerda a la carne de Cristo que está colgada en la cruz, que el viernes es el día penitencial, ¿no? de la carne del Señor. Por eso, como el Señor entrega su carne, nos abstenemos de comer carne. Yo digo, ante la duda, obediencia. ¿Que puede ser más sacrificio no tomarme unas sardinas? Pues mira, ni me como la carne ni me tomo las sardinas. Luego también es verdad que ante esta pregunta me recuerda, ¿os acordáis? También lo hemos leído hace poco en la lectura de la misa, Naamán. ¿Os acordáis de Naamán, el sirio, que es un hombre que tiene lepra y que le dice el Señor: vete a ver al profeta Eliseo y a ver qué te manda él? Y él va como la reina de Saba, cargado de regalos, ¿no?, para el profeta Eliseo. Y el profeta, él se esperaba que iba a salir el profeta Eliseo con todos los sacerdotes, le iba a hacer ahí un sacrificio y no sé cuánto. Y el profeta Eliseo, que le dice: vete y te lavas al Jordán, ahí, ese río, 7 veces.
El río Jordán es un río asqueroso, muy asqueroso. O sea, ríete, el Manzanares a su lado es un vergel. Tú te asomas al Manzanares y es una maravilla en comparación con el río Jordán. Y Naamán se enfada. Pues vaya, yo aquí que venía con todos estos regalos, con tal no sé cuántos, pues este hombre, el Eliseo este que se ha creído, no sé cuánto. Y uno de sus compañeros le dice, a ver, Naamán, si te hubiese pedido algo muy, muy difícil, ¿lo habrías hecho? Sí. Pues hombre, si te ha pedido algo tan absurdo como meterte 7 veces en el río, pues hazlo. Y efectivamente, Naamán se mete 7 veces en el río y se queda curado de la lepra. Y decía, pues qué alegría que la Iglesia el viernes me diga que no coma carne, porque me podría haber dicho que no beba cerveza, que me gusta mucho, ¿no? O me podría haber dicho que duerma en el suelo, o me podría haber dicho que, como antiguamente, que me ponga un cilicio de 6 horas. Pues bueno, pues es algo fácil, voy a intentar hacerlo, por responder un poco a la pregunta, ¿vale? Luego, si quieres, continuamos con la pregunta, por no dejarla en el aire. Se pagaba la bula de cruzada. Y eso es una vergüenza. Ya no se puede hacer, gracias a Dios, ¿eh? Eso no está bien. Eso, lo que dice ahí, eso es... Bueno, la Iglesia también ha sido gobernada por hombres, ha sido regida por hombres, que también tienen sus pecados. Y los pecados son graves, efectivamente. Eso es lo que antiguamente se llamaba pagar la bula. Y no está bien, no está bien. Porque también el sentido de no comer carne es darte que lo que tú, o el sentido del ayuno es que lo que tú no te gastes en comida, dárselo a los pobres. No tiene sentido pagar por comprar un privilegio. Eso no existe en la Iglesia. No hay que hacer simonía, no se paga por los sacramentos. Que no os pidan pagar los sacramentos. Se puede pedir que deis un donativo, eso sí se puede pedir, voluntariamente. Voluntariamente, porque al final tú vienes... Yo al final en mi casa siempre ha sido... en mi caso siempre ha sido una mortificación terrible, porque en mi casa se comía... Mi abuela lo hacía exquisito, dicen, pero se comía potaje. Y yo es que con el potaje no puedo, porque es que con las legumbres no puedo. Entonces, menos mal que mi abuela me hacía unos rellenos, que ahora me los hace mi madre, unos rellenos que son como unas cosas de pan, que tienen ajito y no sé qué, y eso es lo que me salvaba a mí, porque yo con los garbanzos no podía. Y el bacalao, que a mí el bacalao me encanta. Entonces, bueno, ver los garbanzos, comérmelos era un sufrimiento atroz, ¿no? Entonces, bueno, pero no está bien pagar ni por los sacramentos ni por las gracias. No os dejéis y denunciarlo al obispo, ¿eh? Si alguna vez os intentan cobrar, eso es un pecado gravísimo, se llama pecado de simonía. ¿Os acordáis de Simón el Mago, que en los Hechos de los Apóstoles le intenta decir, toma dinero a los apóstoles y darme vuestro poder? No. O sea, eso ya está erradicado y no se puede hacer. Cierto es que hay gente que está exenta de ayunar o de abstenerse de carne. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, una embarazada, una persona enferma, no tiene ni que ayunar ni que abstenerse de carne, ¿entendéis? Eso tiene su lógica. También, por ejemplo, los que van a ir debajo de un paso procesional el Viernes Santo, lo que hacen es cambiarlo de día. Pero claro, ese día si vas a estar con un montón de peso a tus espaldas, si tú trabajas, si trabajas en un trabajo que requiera un esfuerzo intelectual, un médico, sabéis que el cerebro es muy glucodependiente, depende mucho del azúcar y no puedes ir en ayunas a operar. Pues no ayunas, tiene sentido. O alguien que se va a dedicar a hacer encofrados, ¿no? Que es un minero o tal, pues tampoco ayuna. O sea, todo con sentido, por favor, con sentido común. Bueno, por seguir, que si no, nos vamos a quedar hoy en el cuarto mandamiento, porque no quiero alargarlo mucho. Ya seguiremos con esta catequesis, pero es que son muy ricas. Y el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y no es solo dar dinero, que muchas veces lo reducimos a dar dinero, pero aquí muchas de vosotros dais catequesis, limpiáis el templo, preparáis las lecturas de la misa, trabajáis en poner las flores, hay muchas cosas que se hacen en la parroquia, Cáritas, los que atendéis una pastoral, los que dais catequesis, eso también es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. O cuando el Padre Carlos os pide, mira a ver si puedes arreglar este mantel o puedes hacer este cosido, ¿no? Aquí tenemos a Celia que ha cosido los trajes de los monaguillos. Eso también es ayudar a la Iglesia en sus necesidades, ¿no? Las que venís a limpiar. Todo es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. No solo el dinero, porque hay muchas veces que el dinero es la forma de acallar las conciencias. Y eso no es lo que quiere el Señor.
No, yo doy un dinero, oye, pues hay gente, no vamos a juzgar a nadie, hay gente que tiene muchos hijos, porque no sé cuántos tal, pues no puede venir a la iglesia y da dinero y con eso, pero el que pueda, ofreceros a dar una catequesis, ofreceros a... Es que solo tengo media hora. Bueno, pues media hora de abrir la puerta o de estar vigilando que no haya ningún amigo del ajeno que entre, bueno, a lo que haga falta, ¿no? Eso también es ayudar a la iglesia en sus necesidades. También ayudar a la iglesia en sus necesidades nos puede ayudar a vivir las horas de misericordia. Por ejemplo, oye, Padre Carlos, Padre David, ¿sabéis de alguien que esté solo en su casa por las tardes? Un viejecito que, pues me voy a ir a jugar al mus con esa persona, o me voy a jugar a las cartas, o me voy a echar un dominó. Eso también es ayudar a la iglesia en sus necesidades porque es la pastoral de enfermos, ¿entendéis? Bueno, terminamos. Deberes con la autoridad civil, que también el cuarto mandamiento nos invita a ser buenos ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer? Respetar las leyes justas, ¿vale? Y cumplir los legítimos mandamientos de la autoridad. Las leyes que son justas estamos obligados a cumplirlas. Y las que no son justas, estamos obligados a incumplirlas. A incumplirlas. Por ejemplo, es que hay una ley, aquí en España no la hay, pero puede ser que la haya en algún momento. Es que es obligatorio que al bebé que viene con malformaciones en la 10ª semana se le aborte. Pues tienes la obligación de incumplir esa ley, ¿vale? Es que cuando tienes 80 años y te diagnostican un cáncer terminal, es obligatorio que te apliquen una medicina que te quedes dormidito y no te despiertes nunca más porque te ha matado. Pues no, tenemos que seguir esa ley injusta, ¿vale? No, tenemos que seguir la ley injusta, pero las que son justas sí. Y en España la mayoría de leyes son justas. Es verdad que hay algunas que son injustas y que tenemos que pelear. La ley del aborto, la ley de la eutanasia, ¿vale? Tenemos que pelearlas. Pero el resto son leyes que pueden ser opinables. No, pues es que yo tengo un sesgo político más de esta izquierda o más de esta derecha. Eso es opinable. Pero no tiene que ser la ley injusta porque sea opinable. ¿Entendéis esto? Porque muchas veces se nos mete la ideología política de por medio. Yo tengo una ideología hacia un lado o hacia el otro y digo, no, esa ley es justa aunque no me guste. ¿Entendéis? Y si no, pues ya tendré que votar en las siguientes elecciones para que se cambie la ley. Pero mientras que es esa ley y no sea injusta, tengo que obedecerla. Es que a mí me parece un absurdo que sea 120 kilómetros por hora, porque está demostrado que hasta 140 kilómetros... Ya, pero la ley no es injusta, ¿que no? Pues tengo que obedecerla. Ya está, punto. ¿Qué más nos obliga el cuarto mandamiento? Ejercitar los derechos y cumplir los deberes ciudadanos. Derechos y deberes, porque siempre exigimos derechos y pocas veces cumplimos los deberes. ¿Sabéis que cuando le preguntas a alguien que quiere hacer una obra, le dices, ¿y el presupuesto puede ir en avión? ¿Sabéis lo que significa avión, no? Avión es leer al contrario, no IVA. Si tú lees avión al contrario es no IVA. Es decir, ¿te lo puedo pagar sin pagar el IVA? Estoy eludiendo impuestos. No estoy ejercitando mis deberes. No, es que ese dinero se lo van a gastar en... Bueno, eso ya es la conciencia moral de quien se lo gaste. ¿Entendéis? Entonces, y también tenemos la obligación moral de votar. Hay una obligación moral de votar. ¿A quién? Yo no te voy a decir a quién tienes que votar. Pero tienes obligación moral de votar. Es que no me gusta a nadie. Pues vas y votas en blanco. Pero tienes que ir a votar. Porque es el tercer punto que iba a decir, intervenir responsablemente en la vida social y política. También es importante que, oye, en la medida en la que podamos, nos metamos en la vida política y social. ¿Hay que afiliarse a un partido? Pues no lo sé. ¿Hay que afiliarse a un sindicato? Pues no lo sé. Yo ya no voy a decir a qué si hay que hacerlo o no. O a lo mejor es en una mesa de distrito o es en un grupo que estamos luchando por esta causa justa, ¿no? ¿Entendéis? Aquí a lo mejor no hay que formar ningún partido político, pero sí que hay que intervenir en la vida social y política de nuestra ciudad. Mirad, un ejemplo. Dicen que, y con esto termino, porque solo hemos visto el cuarto mandamiento, pero es que si no se nos va a hacer muy tarde y tenemos que ir a descansar. Dicen que José Antonio Primo de Rivera, fíjate, o sea, a mí es un hombre que me interroga bastante, porque era
yo no lo catalogaría de derechas, ¿eh? Bueno, no vamos a meter en un análisis político de José Antonio Primo Rivera, ¿no? Pero dicen que antes de que lo matasen, el presidente de la República le llamó y le dijo: José Antonio, huye antes de que tengas una desgracia. Y entonces él dijo: no puedo porque está mi madre enferma. Y entonces él dijo: pero si tu madre murió hace unos años. Y entonces él dice: mi madre es España. Porque de alguna forma nosotros estamos vinculados con nuestra ciudad, con nuestro pueblo, con nuestra patria, con una filiación, con este sentido que estamos viendo ahora del cuarto mandamiento. Estamos obligados a dar nuestra vida por la patria. Ahora estamos viviendo la guerra entre Rusia y Ucrania, gente que está dando la vida por su patria. Yo aquí no estoy haciendo ideología política, de verdad que no, intento serlo sin que se note mi debilidad hacia un lado o hacia otro, pero al final tenemos que dar la vida por nuestra patria si se nos pide, en el bando en que en conciencia creamos que tenemos que estar. Ejemplo de este cuarto mandamiento lo encontramos, y con esto terminamos, en la Sagrada Familia de Nazaret. 30 años de los 33 que estuvo Jesús en la tierra fue sometido bajo María y José. Aprendió siendo hijo a obedecer, ¿no? Sufriendo aprendió siendo hijo a obedecer, de la Escritura. De su vida, de los 33 años, 30 los pasa oculto, viviendo en una familia como la nuestra, ¿no? Ahí en la escuela hay muchas veces que dice: ¿qué tiene que ver la Cuaresma? Pues ahora en la Cuaresma estamos hablando del misterio de la Navidad, ¿no? Porque también es el misterio pascual de Cristo que se encarna. Pues yo en mi casa, el salón está dividido en 2 zonas, y en una zona lo preside una imagen de la Sagrada Familia que a lo mejor tú has visto, que estaba en casa de mi abuela, una imagen de la Sagrada Familia que tenía ella, mucho cariño, y que cuando murió pues me la dio, y la tenemos presidiendo una parte del salón. Y la otra parte del salón la preside una talla de San José con un niño en brazos, ¿no? Porque nos ayuda a meternos en esa vida, ¿no? A lo mejor te cuesta cuando estás en casa ver la cruz y dices: ¿qué tiene que ver conmigo?, ¿no? Pero ves a San José cogiendo al niño y digo: ¡ay, que tengo que cambiar los pañales al pequeño! ¡Ay, que tengo que darle de comer al mayor!, ¿no? Entonces, vivir la cotidianidad de la familia, porque nuestra santidad, nos vamos a hacer santos, pues seguramente no nos hagamos santos porque nos crucifiquen en el Bernabéu. Yo prefiero el Wanda, ahí sí que me mojo. No nos van a crucificar en el Wanda seguramente, no nos van a mandar a los leones. No, nuestra santidad consiste en hacer muy bien de padre de familia, de madre de familia, de hijo, de buen ciudadano, y ahí nos estamos ganando la santidad. Les ponemos todo esto bajo la protección de la Virgen María y le rezamos un Ave María, a ella que es el modelo de la familia, y a San José, que ya tenemos... Es que tengo un cariño a San José. O sea, ahí tenemos la imagen, pero es que ya en nada la tenemos aquí. El lunes que viene ya es las primeras vísperas de San José, el martes la fiesta grande de San José, patrono de la Iglesia. Fijaros, nos saltamos y cantaremos el Gloria. En medio de la Cuaresma, que no hemos cantado el Gloria, el día de San José es solemnidad y lo cantaremos por todo lo alto. ¿Cómo no le vamos a tener Es que es padre de Jesús. Es padre de Jesús. No es padre adoptivo, es que decir padre adoptivo es padre de Jesús. Es padre nutricio de Jesús, ¿no? O sea, a todos los efectos. Entonces, decía un padre del desierto que cuando una planta cae en tu huerto, ¿no? Una semilla viene volando porque está traída por el aire, ¿no? Y esa palmera, él ponía el ejemplo de la palmera, cae en tu huerto, tú que eres el dueño de tu huerto, esa palmera es tuya. Pues de la misma forma, si ese hijo, aunque tú no hayas puesto la semilla ha venido volando, pero cae en tu huerto, ese hijo es tuyo, ¿no? Eso es la imagen de San José que celebramos en breve. Bueno, pues ponemos todo bajo la intercesión de la Virgen María y de San José, y ya cuando nos veamos será en Pascua. Vamos a hacer lo mismo que este mes, lo vamos a retrasar una semana porque el primer lunes de abril es el lunes de Pascua y venimos del Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual, Domingo de Resurrección. Entonces se nos puede hacer un poco de bola, vamos a descansar todos y entonces lo retrasaremos una semana y ya nos saludaremos con el saludo pascual: Cristo ha resucitado. Pero no podemos decir, todavía no podemos decir ni el aleluya tampoco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.